en el libro, pero el cuadernillo de ejercicio lo encontré bien útil, chicos. La verdad que está bien bueno. ¿Ya? Entonces, para la clase de hoy, lo que quiero es que veamos funciones como familias. ¿Ya? Familias de funciones. El objetivo de la clase de hoy es esto, conocer características generales. La palabra general es importante porque no vamos a ver en profundidad. Lo que vamos a hacer con función potencia, que es la clase siguiente, es ver en profundidad. ¿Para qué? Para que ustedes puedan, así como vamos a profundizar la función potencia, ustedes mismos puedan hacer el mismo ejercicio con las otras funciones. Porque se van a dar cuenta de que todas las funciones pueden ser extrapolarizadas en este sentido. Si un concepto, una interpretación funciona para una, es porque yo puedo ir aplicándole los mismos criterios e ir analizando las otras. ¿Ya? Entonces, importante que vaya prestando atención. Si puede ir tomando apuntes, genial. De lo contrario, esta clase está siendo grabada, la voy a subir hoy día al canal de YouTube, que tienen la presentación y tienen su guía. Tienen como todo el material que pudieran necesitar. ¿Ya? Avancemos un poquito. Me voy a ir directo con el primer tipo de función. Función lineal, función cuadrática, ¿cierto? Función exponencial, función logaritmo. Ya, función lineal. Es una expresión de la forma mx más n, donde m es pendiente y n es coeficiente de posición. ¿Ya? Acá hay un ejemplo que es 5x menos 3. La pendiente positiva y el coeficiente de posición negativo. ¿Qué quiere decir esto? La pendiente es la línea que me indica la inclinación que va a tener respecto de el eje horizontal, ¿verdad? Y el n es el punto donde me va a cortar en el eje vertical. Acá hay una representación de los tipos de pendiente para que yo vaya analizando. Si la pendiente es menor que 0, la figura es decreciente como la que está en la parte de abajo. Si la pendiente es 0, la función se dice constante y es una línea horizontal, paralela al eje X. Y si una pendiente es positiva, la función es creciente en todo su tramo. Acá, esto ustedes ya lo tienen, aparecen todas las formas de combinar. Cuando el coeficiente y la pendiente son positivas, la figura es diagonal ascendente y si ustedes se fijan pasan por el primero, el segundo y el tercer cuadrante. Esto es lo que ustedes tienen que tener anotado para la prueba a final de año. Porque les van a preguntar, de acuerdo a esta expresión, ¿cuál podría ser la gráfica? No me van a dar puntos para que yo grafique, solamente me van a pedir interpretar visualmente. Entonces lo que está escrito aquí es la interpretación. Si tanto la pendiente como el coeficiente son positivos, diagonal ascendente pasa, si ustedes se fijan, por el primero, el segundo y el tercer cuadrante. Caso 2, pendiente negativa, coeficiente positivo. Diagonal descendente que pasa por el primero, segundo y cuarto cuadrante. Caso 3, pendiente positiva, corte negativo en el eje Y, diagonal ascendente, pasa por el primero, el tercer y el cuarto cuadrante. Y último caso, ambas valores negativos, diagonal descendente y paso por el segundo, tercero y cuarto cuadrante. Entonces, que yo pueda comprender estas 4 combinaciones me sirven para responder las preguntas de este estilo en la prueba, que son de interpretación, de análisis gráfico. A eso estoy apuntando. Una función especial dentro de las lineales se llama función identidad, que es cuando la pendiente vale 1 y el coeficiente de posición es 0. Una función es identidad cuando pasa por el origen y va teniendo al mismo valor en la X su representante en la Y, que es como aparece aquí. El 1 es con el 1, el 2 es con el 2, el 3 es con el 3, y así hacia el infinito. Otra función es la función constante. Cuando tengo solo un término libre, no hay variable para evaluar. Y en este caso, si el valor de la constante es positivo, seré horizontal arriba, pasaré por el primer y segundo cuadrante, o si el coeficiente es negativo, pasaré por el tercero y el cuarto cuadrante. Ahora,
generales. El dominio de la función son siempre todos los reales. La recta que tiene la misma pendiente van a ser paralelas. Y las rectas que tengan sus pendientes de multiplicación menos 1 serán perpendiculares. Todo esto que está aquí es lo que yo vi con ustedes en ecuación de la recta el año pasado. Por lo tanto, esto es netamente visto desde el punto de vista algebraico, cuando en el otro momento nos hablábamos a nivel geométrico. Ya, pero esto ya es conocido. ¿Cómo evalúo una función lineal? ¿Qué tengo que hacer? Ir representando valores. Esta función que está aquí dada en el ejemplo, a mí me permite determinar cuánto va a ser mi tarifa a pagar, sabiendo que el taxímetro, ¿cierto?, me cobra 250 pesos fijos iniciales y por cada kilómetro o por cada metro recorrido me va cobrando 0,8. Eso me va diciendo. Entonces, por ejemplo, yo quiero ver cuánto voy a pagar al avanzar 3.000 kilómetros. ¿Qué tengo que hacer? Reemplazar la variable x por 3.000, 3.000 por 0,8 más el valor fijo de 250. En este caso, el 0,8 va a ser la pendiente y el 250 va a ser el coeficiente de posición. Esto es un ejemplo de cómo yo puedo aplicar una función lineal. Si ustedes toman una cuenta de la luz y miran el reverso de la cuenta, me aparece el gasto fijo. El gasto fijo en kilowatt representa el coeficiente de posición, el número libre. Y mi costo va a ir variando de acuerdo a cuántos kilowatts yo consuma mensual. Y también aparece el factor. Entonces ustedes podrían determinar antes cuál va a ser el gasto en la luz que tendrían que consumir. Para que dos rectas sean paralelas, tienen que tener la misma pendiente. Ese es el requisito. Distinto coeficiente de posición, pero la misma pendiente. Sí. Entonces, acá, por ejemplo, me lo preguntaron al revés. Si yo pagué 2.250 pesos, ¿cuántos kilómetros recorrí? Es otra forma de preguntar. Y acá lo que tenemos que hacer es comparar con el precio final. Comparé con el precio, comencé a despejar, el 250 que es el valor fijo, ahora transforma a resta, ¿verdad? Y el 0,8 que multiplica, ahora divide. Por lo tanto, si una persona pagó 2.250 pesos, es porque recorrió 2.500 metros o 2,5 kilómetros. Entonces puede ser de las dos maneras. ¿Cuánto voy a pagar dado que recorrí tanto? O si pagué tanto, ¿cuánto es lo que recorrí? De las dos maneras pueden ser preguntadas. Insisto, ustedes pueden hacer el ejercicio tomando una cuenta de la luz. Y pueden saber enseguida si el cobro fue real o no, comparando con su medidor. Función cuadrática. Nosotros la vimos el año pasado. Ya es toda expresión de la forma ax cuadrado más bx más c. ¿Qué era lo importante aquí? El a nunca podía ser 0. Era el único valor que debía existir siempre, sí o sí. Para poder ser cuadrática, el valor de a, el que acompaña al x cuadrado, no puede ser nulo. El b y el c pueden ser el valor que ustedes quieran, 0 incluido. ¿Cómo se representa? Siempre por una parábola, como una U, ¿cierto? Que puede ser orientada para arriba o para abajo, dependiendo. O izquierda o derecha según la variable que esté observando. Ya eso lo pudieron haber visto el año pasado en geometría analítica, pero si no, no importa, lo podemos trabajar también nosotros. ¿Qué pasaba cuando yo determinaba una función? Esto es del año pasado, por eso voy tan rápido. La concavidad me indicaba para qué lado se abría la figura. Si la concavidad era positiva, extremidades hacia arriba; si era negativo, extremidades hacia abajo. Orientada para arriba, orientada para abajo. Vértice y eje de simetría. Acá estaba la fórmula del vértice. El vértice es el punto donde la figura cambia la inflexión. Esto que estoy hablando no está escrito aquí. Entonces, cuando ustedes recuperen el video, puedan revisar esta clase, les sugiero que lo anoten. O si lo pueden anotar ahora, mucho mejor. El vértice es el punto donde la parábola cambia su inflexión.
Si la parábola es orientada para arriba, el vértice es el punto más bajo, se dice mínimo. Y si la parábola es orientada para abajo, el vértice es el punto más alto y se dice máximo. Acá. Aquí está, como ustedes pueden ver, parábola orientada para arriba, vértice mínimo. Parábola orientada para abajo a mano derecha, vértice máximo. La línea punteada que aparece en rosado representa el eje de simetría, que es el primer elemento del vértice. El primer elemento del vértice representa el eje de simetría y es el que divide la parábola en dos partes, en una izquierda y en una derecha, que son simétricas una de la otra. Intersección con los ejes. El primer corte que tomé fue el eje Y, que venía dado por la coordenada 0,c. Era reemplazar con 0 en la x cuadrada y en la x sola y me quedaría solamente el número libre. ¿Ya? Si el c es positivo, corta arriba. Si el c es negativo, corta abajo. Perdón. Y si el c es 0, va a pasar por el origen del plano cartesiano. Insisto, todo esto que estoy diciendo, como no está escrito aquí, ustedes la idea es que lo registren en su cuaderno para que no pierdan esta información. Eje X. ¿Cómo lo obtenía? Fórmula general. ¿Sí? Menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Fórmula general con la que usted fue bastante trabajado, ¿cierto? Pero acá yo les anoté el discriminante como concepto para saber de antemano qué tipo de soluciones voy a tener. Si el discriminante era 0, las soluciones son iguales y por lo tanto se corta en un solo punto que coincide con el vértice. ¿Ya? Coincide con el vértice. Entonces, parábola orientada para arriba, discriminante 0, lo que hace que las dos soluciones sean iguales, hay un solo corte que coincide con el vértice. Todo esto lo estoy leyendo de la gráfica, no está escrito. Si el discriminante es mayor que 0, voy a tener dos soluciones distintas, x1, x2. Voy a tener un vértice que va a estar mucho más abajo, que va a ser mínimo, porque en este caso la parábola está orientada para arriba. Entonces, si el discriminante es positivo, o sea, lo que está dentro de la raíz es positivo, voy a tener dos soluciones. Si lo que está dentro de la raíz es 0, voy a tener una solución doble. Y finalmente, si lo que está dentro de la raíz es negativo, como eso no existe en el plano de los reales, yo diré la parábola no intersecta al eje X. Está en el aire, puede estar en cualquiera de los dos primeros cuadrantes, en este caso porque está apuntando hacia arriba, pero no toca al eje X en ningún punto. Y se dicen soluciones complejas. Aquí está lo que la naturaleza, lo que justo les estaba mencionando, fórmula general, puedo obtener los puntos, ¿cierto? Las raíces, solución o los ceros de función, que es lo que está anotado acá. Y finalmente, aquí está el resumen del discriminante. Si el discriminante es 0, soluciones reales e iguales. Si el discriminante es positivo, reales y distintas. Y si el discriminante es negativo, real, o sea, imaginarias y distintas. O complejas, si ustedes lo quieren mencionar. ¿Cómo lo obtengo? Solo por el discriminante. Y el discriminante es lo que está dentro de la raíz cuadrada. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna duda? Voy súper rápido, porque esto lo vimos el año pasado. ¿Nadie quiere preguntar nada? Aproveche, puede desmutearse solito. ¿No? Ok, abajo. Resumen total. Esto es un resumen que usted podría tener cuando esté estudiando o preparándose para la prueba. Todo lo de cuadrática se puede resumir en este esquema que está aquí. Discriminante positivo apunta para arriba o apunta para abajo. Discriminante 0 para arriba, para abajo, etcétera, etcétera. Y puede ir determinando el coeficiente C, la forma de la función,
etc. Función nueva. Esto es nuevo. Esto ustedes no lo han visto. Así que atención aquí. Función parte entera. La función parte entera lo que hace es tomar un valor y asignarle el entero anterior, el valor entero. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hemos trabajado funciones que uno dice los números reales, pero en este caso vamos a trabajar con los números enteros. Es decir, entre el 0 y el 1 no hay nadie, se supone. Entre el 1 y el 2 no hay nadie. Entonces dice parte entera. Me dice que para todo valor de x que yo reemplace, le voy a asignar un valor entero, no el intermedio. Quiero que presten atención aquí. En el ejemplo, el número 2,9 se encuentra entre el 2 y el 3, ¿verdad? Alguien que me pueda ir respondiendo, ojalá hablado o por el chat, me da lo mismo. Pero como esto es nuevo, necesito que alguien me vaya retroalimentando. Si yo tomo el número 2,9 y lo reemplazo, el 2,9 está entre el 2 y el 3. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el entero más cercano? El 2. El entero más cercano. El Si estoy 3. en el 2,9 es porque me debiera faltar el 3, ¿verdad? Ya. Y Pero la función me está asignando y me lo dice aquí, la parte central. Dado el número real, la función parte entera, el mayor entero que es menor o igual. Entonces, si yo digo el 3, ¿por qué estaría en un error? Porque el 3 supera al 2,9. Yo tengo que llamar al número que es inmediatamente menor a él. O sea, el 2,9 yo sé que está más cerca del 3, ¿verdad? Por lógica. Pero como el número al que tengo que llamar no puede sobrepasarlo, tiene que ser menor o igual, voy a mirar al 2. No sé si me estoy dando a entender. Esto yo quiero que aquí me hablen, ojalá. profe, de nuevo. De nuevo. Si yo miro el número 2,9, yo pregunto, ¿cuál es el entero más cercano? Y ustedes por lógica me dicen el 3, ¿correcto? Y eso es verdad. Porque le queda un espacio para llegar a ser el 3. Pero la función parte entera a mí me dice que el número con el que me voy a dar como recorrido, el número resultado que voy a entregar, tiene que ser menor o igual a la cifra. Entonces, si el 2,9 está entre el 2 y el 3, ¿cuál es el entero menor o igual que lo contiene? El 2, porque es con el que comienza. No puedo hablar de uno que lo exceda. Tengo que hablar siempre de uno que sea inmediatamente menor. Si ustedes miran aquí, el menos 7 medios, si yo pregunto, ¿cuánto es menos 7 medios? ¿Qué número me dice usted? Como decimal. 3,5. Menos 3,5, ¿verdad? Entonces yo pregunto, el menos 3,5 está comprendido entre el menos 4 y el menos 3, ¿verdad? Porque yo vengo avanzando de izquierda a derecha. Entonces, ¿cuál es el más cercano que sea inmediatamente menor? Tendría que ser el menos 4, que es el tramo donde él va a estar ubicado. ¿Ya? No sé si se va entendiendo, lo voy a hacer con un dibujo. ¿Ya? Obviamente esto es una línea. Aquí está el menos 4. Aquí está el menos 3. Y usted está por aquí dando vueltas. Ahí estaría el menos 3,5. El menos 3,5 es el número que yo coloqué para reemplazar. Pero la fórmula dice que yo puedo, a cualquier valor real, le entrego un valor entero. Por lo tanto, entre el menos 4 y el menos 3, recuerden que yo voy avanzando de izquierda a derecha, entre ellos dos, ¿cuál es el menor que lo contiene?
el menos 4. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Esto es visual. Si pueden ir haciendo el mono conmigo sería fantástico, porque les va a quedar mucho más claro. Ahora miren aquí. El 5. El 5 es el número cerrado, ¿verdad? Por lo tanto, el mismo es su menor o igual, porque la definición dice, se le asigna el mayor valor menor o igual posible. Entonces, como él es un número entero de por sí, él mismo viene siendo su mayor o igual. Y acá tengo el número raíz de 2. Si yo pongo en la calculadora el número raíz de 2, ¿qué número me va a dar? Cualquiera que esté con calculadora que me pueda apoyar. 1,41. Entonces, si estoy en raíz de 2, ¿verdad? Y mi mente tiene que ser súper rápida. Estoy entre el 1 y el 2, porque ese es el entero, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Y como tengo el número 1,41, va a andar por aquí dando vueltas, no lo sé. Entonces yo pregunto, el raíz de 2, que es 1,41 aproximadamente, ¿cuál es el menor valor que lo contiene? Aquí. Es siempre el que mira a su izquierda, por así decirlo, para que quede un poco más claro. Por lo tanto, este número va a dar como resultado, como recorrido, va a estar contemplado entre, como valor mínimo, el 1. ¿Se entiende hasta aquí o no? Función parte entera es difícil de comprender si no me imagino el dibujo. Por eso que esto que estoy haciendo aquí es importante, que usted se haga la imagen visual de lo que quiere. Entonces, avanzo. Aquí dice, todo número real está comprendido entre dos números enteros. La parte entera es el menor de estos enteros. Exactamente, Maite. Normalmente uno va a mirar a la izquierda, porque tiene que mirar el menor valor posible. Por eso que la pega es tener cuidado cuando estoy en la parte de los negativos, porque ahí es donde caen los errores. Si miro acá, si ustedes se fijan en este esquema, este es el dibujo, perdón. Acá hay una función que fue evaluada. Si ustedes se fijan, yo reemplacé con el menos 1,7, me dio menos 2. Reemplacé con el menos 1, me dio menos 1. Reemplacé con el menos 0,3, me dio menos 1 de nuevo. ¿Por qué? Porque estoy diciendo entre el menos 1 y el 0. Entonces, entre ellos dos, ¿quién es el menor? El menos 1. Por eso se empiezan a repetir. Y si ustedes se fijan, el dibujo es escalonado. Es cerrado por la izquierda porque es el número que contempla, pero es abierto por la derecha, porque es el número que no puede contemplar, porque es siempre el menor o igual. ¿Hasta aquí todo bien? Esta función no es difícil de entender si yo tengo la imagen visual. ¿Ya? Avanzo. Aquí. Siempre tiene que ser el menor. Siempre tiene que ser el menor. Un momento, niños. Me están hablando por el chat. Ah, sí. Función valor absoluto. Esta función también es nueva y es importante porque tiene un comportamiento muy parecido visualmente a la cuadrática. Ya, una función valor absoluto lo que hace es reemplazar con el número que yo evalúe, no importa, pero el resultado que me va a dar va a ser siempre un valor positivo. Eso es lo que me está diciendo. Aquí me están diciendo a mí. Si yo tengo valor absoluto es x entre barras, va a ser x positivo cuando el número con el que yo reemplace sea mayor que 0. Y voy a tener que escribir menos x cuando sea negativo. Y usted me dice, pucha, no entiendo, profe. Hagamos el ejercicio entonces. Estoy aquí. Voy a tomar el menos 3. Si yo me fijo, este menos 3 yo debiera reemplazarlo aquí, ¿verdad? Porque aquí está donde se reemplazan los números negativos, ¿correcto? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a decir menos 3. Aquí. ¿Se ve o no?
necesito que me vaya diciendo si se va entendiendo o no, chiquillos, por favor. ¿Ya? Por eso que me interesa que se den audio. No pasa nada, nadie se va a burlar. ¿Ya? Si yo estoy mirando la función valor absoluto y me tocó reemplazar con un negativo, debo fijarme en cuál de las dos ramas tengo que evaluar. Como es negativo, evalúo en la rama de abajo. Aquí está decir es negativo, ser menor que 0. ¿Y qué voy a hacer? El ejercicio. Decir, escríbame menos x. Ah, ok. Menos el x con el que reemplacé, que fue un menos 3, que me dio positivo. Si estoy evaluando con un positivo, es reemplazar en la primera rama y dar el resultado correcto. Por lo tanto, lo que va diciendo esto es que no importa lo que yo reemplace, el resultado siempre debe ser positivo. ¿Hasta ahí se entiende lo que quiero decir? Más o menos. Cierto que es difícil de visualizar, pero hagamos el ejemplo, porque ahora les voy a mostrar otro más. Fíjense aquí. Acá yo tengo una función, valor absoluto, que está dibujada de esta forma, que tuvo una traslación. Si ustedes se fijan, aquí dice la función de x más un valor. Perdón. Estoy muy ahogada. Cuando le agrego un valor afuera a la función, cuando le agrego un valor afuera, si ese valor es positivo, la figura va a subir. Y si ese valor es negativo, la figura va a bajar. Démonos un ejemplo. X más 2. Y ahora ustedes van a evaluar con el menos 3, con el menos 1 y con el 4. Y me tienen que decir qué resultado les da. Voy a reemplazar con el menos 3, ¿verdad? Si reemplazo con el menos 3 dentro de la barra, ¿qué número tengo que botar? El 3, ¿verdad? Y si le sumo 2, ¿cuál va a ser su pareja? El 5. Bien. Estoy aquí mirando el menos 1. ¿Qué hago? Lo reemplazo, ¿verdad? Ingreso el menos 1. Y como sé que es negativo, bota 1. Le sumo 2, me da el 3. Y por lo tanto ahora la pregunta, si reemplazo con el 4, ¿cuál es su resultado? El 6. ¿Se entiende, no? Si ustedes se fijan, era tan simple como al número que a mí me dieran para reemplazar, como que no le miro el signo, sino que solo le sumo la parte exterior. 3 más 2, 5. 1 más 2, 3. 4 más 2, 6. Y es automático, porque lo que hace la función valor absoluto es transformarme cualquier número que yo ingrese en su equivalente positivo. Y lo mismo aquí, pues. Si la función tiene un valor negativo, en el acompañante lo que va a hacer en vez de ir subiendo, va a ir bajando. O sea, si yo coloco x menos 4, ¿verdad? Y yo voy a preguntar, evaluemos con los mismos números, con el menos 3, con el menos 1 y con el 4. Entonces rápidamente ustedes me tienen que dar la respuesta. Si reemplazo con el menos 3, ¿cuál va a ser tu pareja? Y yo digo, reemplace, me da negativo, ¿verdad? O sea, me da positivo. ¿Y 3 menos 4? ¿Cuánto es? 3 menos 4, ahí sí, menos 1. Después estoy abajo, con el menos 1. Yo digo entonces, 1 menos 4, ¿cuánto me va a dar? Menos 3, gracias David. Y luego pregunto, 4 menos 4, 0. Y ahí está la pareja. ¿Se entiende o no? Entonces, ustedes cuando estén haciendo función valor absoluto, lo que tienen que recordar es que el valor que yo reemplace adentro, no importa lo que sea, si me da negativo o positivo, no va a importar, porque siempre me va a entregar positivo como resultado. ¿Ya? Avancemos a otro ejemplo. Ahora, ¿qué pasa cuando la función ya no tiene un número por fuera, sino que está por dentro de la barra?
Cuando el valor está por dentro de la barra, voy a hacer este ejercicio. Escuchen aquí. Si el valor con el que yo reemplazo es negativo, va a hacer que la figura se oriente hacia la izquierda. Y si reemplazo con un positivo, va a hacer que se mueva hacia la derecha. Ustedes tienen que recordar como lo hacíamos el año pasado. Cuando estaba dentro de un paréntesis, o en el caso de la cuadrática, por ejemplo, yo preguntaba, ¿con qué número yo formo el 0? Entonces vamos a hacer un ejemplo con números. Yo tengo esto. X más 2. Entonces yo le pido enseguida que usted me diga, ¿para qué lado se va a mover? ¿Izquierda o derecha? ¿Cómo lo hago? Ah, miro adentro y tengo X más 2. Entonces yo pregunto, ¿con qué número adentro yo formo un 0? Que es el equilibrio, es sin moverme. ¿Qué número debería yo reemplazar en la X para que a mí me diera dentro un 0? Con un menos 2. Entonces digo, y lo interpreto. Y este menos 2 significa 2 hacia la izquierda. ¿Se entiende o no la idea? Para hablar de la traslación horizontal, entonces pasa lo mismo cuando yo tenga esto. X menos 7, de nuevo. Aquí estoy. Pues usted está en prueba y le dice, indique la traslación que tuvo esta función. X menos 7, dice, chuta, ¿cómo lo hago? Pero yo leo y pregunto, si el no moverme es el 0, el equilibrio, ¿verdad? Y yo tengo la función X menos 7, yo voy a preguntarme, ¿qué número yo debiera reemplazar en la X para que me diera un 0? Y la respuesta es un 7. Y como fue positivo, porque con ese número yo reemplazo aquí y hago el equilibrio, yo lo interpreto. Y digo, esto va a ser 7, pero ahora mirando a la derecha. ¿Se va entendiendo, no? Entonces, traslaciones, es importante mirarlo desde ese sentido. Si el número va por fuera de la barra, si es positivo, sube, si es negativo, baja. Y cuando el número está mirando dentro de la barra, si es positivo, voy a mover a la izquierda, y si es negativo, voy a mover a la derecha. Porque me hago esa pregunta, ¿con qué número yo debiera reemplazar para volver al 0? Porque el 0 va a ser el sinónimo de equilibrio. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Sí o sí? Porque me quedan 5 minutos. Díganme. La Maite me dice, profe. Dígame. 7 derecha. Ejemplo. ¿Cierto? Ejemplo de prueba. ¿Qué gráfico representa mejor a esta expresión? Y tengo la función x menos 1, 1. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes cuando estén en la prueba? Esto es pregunta PSU. No, y no me están diciendo, evalúe, reemplace y dígame. No, sino que observo. ¿Cómo lo hago? Lo leo. Tengo este acá afuera, ¿verdad? Entonces, como hay un 1, yo voy a decir 1, pero para arriba. ¿Verdad? Porque fue positivo. Y ahora miro el que está acá adentro. Entonces yo digo, hay un menos 1. Entonces me pregunto, ¿con qué número yo puedo reemplazar para formar un 0? Y la respuesta es 1, ¿verdad? Y como fue positivo, yo digo derecha. Entonces, ¿qué gráfico se movió a la derecha y para arriba? El B. El B, ¿verdad? Y yo lo calculo y digo, respuesta correcta, B. Y no tuve que hacer ningún cálculo, solo tuve que observar la gráfica. ¿Se entiende a lo que va o no? Entonces, es súper importante que ustedes puedan analizar estas traslaciones, ¿ya? Todas las funciones operan de la misma manera. Tienen traslaciones horizontales y verticales, todas. Lo más importante es saber reconocer ese momento. Siempre donde lo que está fuera de donde se mira la variable va a hablar de lo vertical. Y todo lo que esté cerca o asociado a la variable x va a hablar de lo horizontal.
Acá, último ejercicio, porque la exponencial y logarítmica la dejo para la próxima clase, porque se nos va a acabar el tiempo. ¿Qué función podría representar esta figura? Ah, y ustedes dicen, chuta, ahora es al revés. Tengo que mirarlo al revés. Entonces yo voy a partir por dibujar mis barras, ¿verdad? Listo. Y voy a mirar aquí, el vértice, y veo que está 2 a la derecha. Entonces, si él se movió a la derecha, quiere decir que yo tengo que hacer ahora el ejercicio al revés. ¿Con qué número yo vuelvo al origen? -2. Con el -2, entonces lo coloco adentro. ¿Verdad? Y ahora miro aquí, como él bajó -1, yo digo, lo comparo, porque es el número hacia donde ella se trasladó. Por lo tanto, mi función es x menos 2 en la barra -1, que debiera ser la letra B. Pregunta PSU. Lo único que me costó fue mirar. Dada la función, tuve que mirar la traslación que tuvo para poder pensarla. ¿Dónde va la dificultad? En observar. Si la figura se movió a la derecha, quiere decir que el número que va a ir dentro de la barra tiene que ser el contrario. En cambio, en la vertical no es el contrario, es la misma cifra la que a mí me habla. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Sí o no? ¿Nadie? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si ustedes se fijaban, venían función exponencial. No lo vamos a alcanzar a tocar acá,